finalización. Entonces va a haber lo que se empieza a especificar, a hacerse especiales de ectodermo, que también van a crear las células cutáneas y otras funciones de los tejidos más externos. Y se empieza a especializar, y ahora sí vamos a tener, entonces, dentro del tubo neurálgico vamos a tener la parte más importante que mayor posteriormente va a conformar el encéfalo, se llama la cresta neural. Entonces, a partir de todas estas especificaciones que están básicamente formadas por agrupaciones de neuronas con comunicaciones dendríticas y axónicas, es que vamos a integrar nuestro sistema nervioso, que se divide en central y en periférico, y lo que estamos haciendo es viendo un pequeño repaso de las estructuras más importantes de este sistema nervioso. ¿Aquí vamos bien? ¿Bien? Ok, correcto. Entonces ayer hablamos del cerebelo y su función. Básicamente, entonces el cerebelo ocupa la parte posterior del cráneo, área occipital, y la fosa cráneo posterior, y su función más importante es la coordinar el equilibrio y gobernar lo que es el tono muscular. Empezamos a hablar del bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo tenemos estructuras importantes, como es la sustancia reticular, que platicamos ayer, que tiene que ver con el sistema de encendido de nuestro organismo. El sistema reticular gobierna lo que es el sueño, REM en todas sus fases, y el despertar, el wake up. Entonces, es una parte muy importante, por eso está bien protegida, por eso está bien profundo ahí dentro de nuestro encéfalo, formando parte ya de lo que es el bulbo raquídeo. Entonces, pero también ahí vamos a tener los centros vitales que van a regular la respiración y la circulación, la frecuencia cardíaca, el tono vascular, la frecuencia respiratoria, y el gobierna lo que tiene que ver con los intercambios gaseosos. Muy bien. Ahora, todas las corrientes sensitivas aferentes al cerebro van a pasar de allí hacia lo que es la corteza cerebral, y de allí entonces vamos a recibir información que va a codificarla en estas partes, y donde van a empezar a actuar ellas afinando o gobernando los diferentes procesos que deben de hacer. ¿Okay? Entonces, hablamos que una lesión en el bulbo raquídeo va a producir el fallecimiento de la persona. ¿Por qué razón? Por el tipo de información neurológica que está manejando esta. Entonces, definamos las funciones de lo que es el bulbo raquídeo. ¿Okay? Número 1, entonces, control de la respiración mediante los centros respiratorios. Número 2, el control cardiovascular. Van a aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca, el número de vasos sanguíneos, van a producir vasodilatación o vasoconstricción arterial. Control de la deglución, allí está específicamente contenido el centro de la náusea y el vómito. El control del sistema de despertar, que ya lo platicamos, y interviene aquí en la fonación. Pues lo que es la estructura del nervio laringio y la inervación ahí a las cuerdas vocales y la función mecánica de la fonación está asociada en estas partes del bulbo raquídeo. Controla el equilibrio junto con el cerebelo, recibe información de las neuronas del cerebelo, las integra, y de ahí parte hacia la médula espinal, los nervios periféricos y los órganos referentes, y un cierto control acerca de la misión. Pues por eso estos pacientes que tienen un daño profundo cerebral van a también presentar incontinencia urinaria. Entonces, el tronco encefálico, ¿qué es lo importante del tronco encefálico? Que es la mayor ruta de comunicación entre lo que es el cerebro anterior y la médula espinal, junto con los nervios periféricos. Entonces es una estación de paso obligado, donde van a haber neuronas que van a dar también su información para hacer que todos estos procesos que vienen ahora referentes de la corteza cerebral y que viajan hacia la médula espinal y que van hacia los nervios periféricos tengan esa información regulada, organizada y iniciada allí en el sistema nervioso central. ¿Okay? Entonces, volvemos a repetir, es el control
control allí de la regulación del ritmo cardíaco, de la respiración, localización del sonido, del despertar, etcétera. Esta diapositiva se las pongo para que vayan visualizando las otras estructuras que vamos a seguir en el estudio, en el repaso de nuestra anatomía, como es el hipotálamo, el tálamo y sus referencias dentro de la cadena craneal. Entonces, ¿qué es el hipotálamo? El hipotálamo es también una estructura conformada por neuronas que tienen la especificidad para cumplir su función. ¿Cuál es la función más importante del hipotálamo? Y eso es lo que está subrayado y es lo que deben de saber y lo que te va a preguntar. ¿Cuál es la función más importante del hipotálamo? Entonces, regulación de la homeostasis, toda la homeostasis corporal, entonces equilibrio hidroelectrolítico, tono de los vasos sanguíneos, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, que todo esté funcionando de una manera equilibrada, pertenece a la funcionalidad de las neuronas contenidas en el hipotálamo. También aquí vamos a tener el comportamiento sexual. Aquí vamos a manejar lo que es la libido, la interrelación de las hormonas femeninas y masculinas y la respuesta a esta capacidad hormonal. Y por último, va a formar parte junto con el sistema límbico en la regulación de las emociones. Entonces son las tres partes bien importantes en las cuales tiene actuación en el hipotálamo. Funciones específicas: regular el hambre, el apetito, la saciedad. Son zonas donde tenemos estos centros neuronales específicos y que nos permiten en un momento dado poder manejar a nivel farmacológico ciertas sustancias que pudieran aumentar o disminuir este proceso del apetito y de la ansiedad. ¿Okay? Muy bien, entonces también va como parte de la hemostasia corporal. Entonces aquí van a estar los centros de regulación de la glucosa, van relacionados con la ansiedad y el hambre y el apetito, porque dependiendo de los niveles de glucosa, los niveles de carbohidratos, vamos a alcanzar niveles de saciedad y van a haber respuestas de hormonas o neuropéptidos que nos van a decir en el momento donde debemos de parar de ingerir alimentos porque ya hay un proceso de saciedad. ¿Okay? Van a regular el nivel de los ácidos grasos libres también en la sangre y una cosa también importante, la temperatura somática. Entonces se ven esas partes, por si no nos acordamos, pero aunque pensemos que el hipotálamo se encarga de toda lo que es la homeostasis, el equilibrio de nuestro cuerpo, tanto metabólico como sensorial, entonces sabemos a grosso modo cuáles son las funciones del hipotálamo, ¿correcto? Muy bien, entonces forma parte también en la regulación del ciclo del sueño, está íntimamente asociado con las células retículos epiteliales que se encuentran en el bulbo cerebral. ¿Okay? Ahora, el tálamo. ¿Qué es el tálamo? Pues son estructuras anatómicas igual, conformadas por neuronas que tienen una conformación esférica y que se encuentran situadas dentro de los dos hemisferios cerebrales por encima del hipotálamo. ¿Y cuál es la función principal del tálamo? Pues la función principal del tálamo es la integración de las señales sensoriales que recibe del cuerpo y las va a transmitir hacia la corteza cerebral. Entonces el tránsito específico de la información sensorial captada por los nervios periféricos que viajan a través de la médula, llegan al tálamo donde son integrados y de allí a través de relevos con cuerpos neuronales son dirigidos a las diferentes partes de la corteza cerebral, ya sea lóbulo frontal, temporoparital o occipital, dependiendo de la región en la cual se deban de resolver los problemas sensoriales que traen estas axones y neuronas provenientes del cuerpo. ¿Okay? Entonces, eso es bien importante. Entonces, todas el sensorio del tacto, de la presión, ¿cómo se llama?
niveles de temperatura y toda esta cuestión van a ser captados por estos receptores sensoriales, excepto, dice ahí, las olfativas. ¿Por qué? Porque las olfativas tienen su núcleo que están localizados a través de los ganglios olfatorios que están aparte de la estructura del tálamo. ¿Okay? ¿Y por qué sucede así? Bueno, porque las estructuras olfatorias en el periodo embrional se formaron o se evolucionaron o se pusieron allí mucho antes de que empezara en el embrión la presencia del tálamo. ¿Okay? Entonces, los bulbos olfatorios van a llegar directamente hasta la corteza cerebral sin tener que pasar por el tálamo. Y ahora vamos a hablar algo del sistema límbico. Entonces, el sistema límbico realmente no es una estructura como tal, pero es un trayecto que van a seguir ciertos axones o ciertas conexiones interneurales y que nos van a servir para el desarrollo de sus funciones. Entonces, el sistema límbico tiene el fin, al relacionar todas estas estructuras, de producir respuestas emocionales de aprendizaje y de memoria que le van a dar características a nuestra personalidad, a nuestros recuerdos y nos van a definir específicamente cómo somos. ¿Okay? De eso se trata el sistema límbico. Entonces, estas personas que tenemos con trastornos de ansiedad, de depresión, de borderline, de trastornos bipolares, el asiento de sus patologías está en el sistema límbico. Esas neuronas, esos neurotransmisores, serotonina, GABA, sistema GABA, adrenérgico, todos estos neurotransmisores que producen estas neuronas los podemos nosotros modificar y tratar, porque sabemos que allí están los centros que se van a encargar de estos procesos emocionales de aprendizaje, de memoria y de la formación de recuerdo. ¿Okay? Entonces, lo que les hablaba no es una estructura como tal, es decir, aquí en el cerebro tenemos esta parte, este órgano o esta estructura como tal que se llama el sistema límbico, no, sino que es más bien un grupo de conductos, de trayectos nerviosos que van a incorporar diferentes estructuras que van a formar parte de lo que son el manejo de nuestras emociones, memoria, recuerdo y personalidad. Entonces, básicamente vamos a relacionar a través del sistema límbico lo que son las estructuras anatómicas que conocemos como el hipocampo y la amígdala. ¿Está bien? Entonces, haciendo conexiones en estos grupos de células, de neuronas específicas, es como el cerebro puede tener un control en cuanto a la expresión del estado anímico, de las emociones, de la memoria, inclusive puede también tener cierta parte ahí asociada al control de la persona. Eso nos da cuenta de la intercomunicación de todas las áreas del sistema nervioso central, o sea que no es tan sencillo, por eso les decía, es decir, en esta parte está localizado directamente esto y si dañamos allí se va a afectar tal o cual afección representada somáticamente. Entonces vemos que hay mucha interconexión. Debemos de aprender que no hay sitios así focales como tal, que todo está relacionado y que una estructura puede entonces afectar sobre la otra. Por ejemplo, si el paciente está ansioso, si el paciente está deprimido, una de las manías que tienen es el aumento o la disminución en el consumo de alimentos. ¿Por qué razón? Porque el sistema límbico también va a estar dando información hasta a estos centros de ansiedad o a estos centros de necesidad de consumo de carbohidratos. ¿Qué es la pica? ¿A qué se le conoce como la pica? Al estar comiendo de manera constante, no controlada. Y eso lo vemos más en pacientes. ¿Ah? ¿En pacientes?
¿Cómo? ¿Cómo? No. En pacientes o ansiosos o en pacientes deprimidos. Entonces, si vemos que el paciente tiene ese hábito de pica, ¿verdad? Y lo estamos acompañando con una morfología de obesidad, entonces estamos hablando que este paciente probablemente tiene un efecto depresivo. ¿Y dónde está su alteración? En el sistema límbico. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Entonces son asociaciones que tenemos que empezar a hacer al tener el conocimiento de ello. Entonces, como les hablaba, con frecuencia estas estructuras, estos caminos o estos recorridos que hacen estas neuronas en este sistema están relacionados con las patologías de la depresión y también con las patologías de la ansiedad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque allí se combina lo que es el sistema neuroendocrino, el sistema nervioso autónomo y el sistema límbico, y nos van a dar estas reacciones psicosomáticas. Ahora, ¿cuáles son las partes del sistema límbico? Entonces, las partes del sistema límbico básicamente van a unir el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, el cuerpo calloso y el septo mesencefálico. Todas esas estructuras van a ser unidos a través de 3 circuitos. ¿Sí se entiende? Porque esto es importante que lo sepan. ¿Cuáles son las estructuras? Son tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala, cuerpo calloso, septo y mesencéfalo. Esas son las estructuras que van a ser unidas por 3 circuitos. ¿Cuáles son esos 3 circuitos? El circuito que se conoce como hipocampo, el circuito que se conoce como amígdala y el circuito que se conoce como hipotálamo. ¿Está bien? Circuito al hipotálamo, circuito a la amígdala y circuito al hipocampo. Y allí en esas áreas van a estar este tipo de neuronas que van a mantener un equilibrio psicosomático. Si hay alguna alteración en esos circuitos, entonces vamos a tener las manifestaciones en los cambios emocionales del paciente. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el hipocampo, ¿cómo vemos esta estructura del hipocampo? Bueno, se manifiesta o se ve allí, ustedes ven en el corte ventral cómo están localizados el hipocampo, que son como cuernos, ¿verdad? Que van a escribir ahí, nos habla de una curvatura que van a conectar el área del hipotálamo hasta la amígdala. Entonces es un eje conductor de axones que van a conectar las neuronas que están localizadas en el hipotálamo y van hacia la amígdala. ¿Ok? Entonces están bien especializadas en cuanto a la formación de la memoria de corto plazo. ¿Ok? Y en 2 tipos de memoria de corto y largo plazo, dependiendo de las neuronas que se activen, pero están relacionadas con el hipocampo y la amígdala. ¿Ok? ¿Qué es la amígdala cerebral? Entonces, la amígdala cerebral es una estructura cuyo papel principal es el procesamiento y el almacenamiento de nuestras reacciones emocionales. ¿Ok? Muy bien, entonces, esta estructura está localizada en la región anteroinferior del lóbulo temporal. Se conecta con el hipotálamo, como ya lo vimos, por medio de este núcleo medio dorsal del tálamo, y las funciones más importantes son la mediación y el control de las actividades afectivas, ya lo habíamos nombrado. ¿Cuáles actividades afectivas? Entonces, la amistad, el amor, el afecto, ¿okay? Por eso a veces hablamos de las personas les está funcionando de más su amígdala, ¿verdad? Son personas muy, digamos, afectivas, de muchos amigos, enamoradizos, todo eso, esos son amigdalinos.
Y los otros que no son así, pues no tienen amígdala. Por eso dicen, este no tiene agave. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, aquí está localizado estos datos también del miedo, de la emoción, del ánimo, de la ira, de la agresión. Estos pacientes que son, por ejemplo, tienen estos trastornos psicológicos o psiquiátricos, donde son pacientes muy violentos, son pacientes que recurren a estas actitudes violentas, pues estamos hablando de procesos de afección a nivel amígdala de la amígdala. ¿Okay? También la amígdala, y esto es importante que lo noten porque es el lugar donde nosotros identificamos el peligro. ¿Okay? Y esta estructura es esencial para nuestra sobrevivencia. ¿Okay? La estructura en el cerebro nos denota la presencia del peligro es la amígdala. ¿Cuál sería su neurotransmisor? Adrenalina, ¿okay? Adrenalina y noradrenalina, porque esos son los que nos preparan para lo que es la huida y enfrentar el peligro. Entonces, ¿qué reacción nos depara la actividad de la amígdala ante la presencia del peligro? Liberación de epinefrina. ¿Cuáles serían los resultados a nivel somático? Hablamos de descargas adrenérgicas. Taquicardia. Entonces, dilatación de las pupilas, ¿verdad? Diaforesis, taquicardia, fibrilación. Todo eso nos está hablando del peligro. Un paciente que viene chocado, con piel marmórea, que está muy deteriorado, ¿cómo lo vamos a encontrar? Con esos datos: diaforético, fibrilación, taquicárdico, boca seca, dilatados, y ahí lo que estamos viendo funcionar es la amígdala. ¿Por qué? Porque ese centro se estimula, libera su neurotransmisor y nos pone en evidencia todos estos datos físicos clínicos. Es bien importante esta acción de la amígdala. Les aseguro que viene una pregunta en el examen de esta área. ¿Ok? Cuerpo calloso, hablamos del cuerpo calloso, ¿verdad? Que era este haz de fibras más extenso, que su función es ¿qué? ¿Cuál es la función del cuerpo calloso? La comunicación entre los dos hemisferios. Entonces, acuérdense que los hemisferios tienen diferentes funciones, por así decirlo, pero trabajan todos de una manera equilibrada y como se da la información que se